No, tiene 9. Pues tiene un ritmo, la distancia que nos separa, tiene un ritmo lírico, sí. La distancia que nos separa. Ah, estamos ya en directo. Renato Cisneros, bienvenidos a la librería Alberti, un gran placer, Manuel Vilas, Renato Cisneros, por estar aquí presentando La distancia que nos separa, editado por Alfaguara. Muchas gracias a los dos, ya sabéis que este es vuestro hogar en el barrio de Argüelles, así que estamos deseosos de escucharos, hablar sobre este libro que ya tiene un recorrido y que tantos lectores ha ido sumando, ¿no? Y que a partir de esta edición, desde luego, yo creo que va a sumar muchas más. Muchas gracias, Renato, por Muchas gracias. A la librería Alberti, y desde luego Manuel Vilas siempre. Siempre es un placer aquí. ¿Podéis quitar la mascarilla si queréis? Buenas tardes. Yo me quito la mascarilla porque además estoy ya completamente vacunado, agujereado y banderilleado. O sea que ya estoy completo. Yo estoy muy contento de estar aquí presentando La distancia que nos separa. Muy feliz de estar con Renato, con Alfaguara, con Gerardo, con Pilar y contigo, con Lola. Y tengo que decir, lo primero que tengo que decir es que La distancia que nos separa es un libro extraordinario. A mí me ha cautivado y me ha encendido el corazón y me ha entusiasmado y me ha vuelto loco. Me parece un libro maravilloso, te lo quiero decir, que es lo primero que hay que decir. No son los efectos de la vacuna, ¿verdad? No, enhorabuena, mi enhorabuena profunda. Muchas gracias, Manuel. Porque es un libro excelente, Y diré por qué. Hay dos ejes maravillosos en el libro que tú fundes perfectamente. Uno es histórico, que es la historia de tu país, que es la historia del Perú. Un país que tú amas, que tú quieres. Y otra es la historia de tu padre, a quien también amas y a quien también quieres. Entonces, la historia del Perú y la historia de tu padre, el Gaucho Cisneros, están extraordinariamente fundidas en esta novela, en un análisis lleno de... Por un lado hay empatía, pero también hay un juicio, a veces incluso un poco severo, pero siempre bien ajustado, ¿no? Es decir, siempre con una honestidad incuestionable. Yo a veces, por ejemplo, cuando hablas de tu padre, de entrada a mí tu padre me fascina y me cae extraordinariamente bien. O sea, esto te lo digo de antemano. O sea, tu padre me ha parecido un hombre... Además es que he visto cosas de tu padre que estaban en el mío también, ¿no? Entonces eso... tú a veces eres... yo lo entiendo, ¿no? A veces eres un hijo que milimetras el comportamiento del padre, ¿no? Es evidente que tu padre tuvo cargos de responsabilidad en el Perú y eso hace que tú, obviamente con una sensibilidad política absolutamente distinta a la de tu padre, de hecho por eso se titula así la novela, La distancia que nos separa, que es una distancia por un lado biológica, de edad, porque tu padre muere cuando tú tienes 18 años, pero por otro lado es una distancia de carácter político que es natural y absolutamente necesaria, ¿no? Entonces, claro, tú ves la historia, la contribución de tu padre a la historia del Perú. Hay una pregunta obsesiva en la novela, que es una pregunta que a mí, cuando la vi planteada, me quemó por dentro, y yo creo que el lector le va a quemar por... Y no la voy a decir, pero creo que no es hacer spoiler. En un momento determinado, tú te preguntas si tu padre tuvo alguna vez un delito de sangre, ¿no? Si alguna vez... Eso es un momento, desde un punto de vista literario, maravilloso. Es un momento, además de una... Y el lector lo entiende, y entiende que tú hagas esa pregunta, y es una pregunta de una gran honestidad. Cuando el lector la ve planteada, el lector se derrite, ¿no?, ante esa pregunta, porque es la pregunta de un hijo, no es la pregunta de un investigador que está estudiando la historia del Perú, es la pregunta de un hijo, ¿no? Bueno, y entonces todo, y el final, bueno, y no sé, es que ya te digo, a mí me ha entusiasmado la novela, no sabría, he dicho 4 cosas así simple, es que podría empezar a preguntar, no sabría por dónde, bueno, y luego está, por supuesto, la historia de tu familia, que es apasionante. A veces tengo la sensación de que la historia de tu familia a veces es como un preámbulo necesario, desde el punto de vista narrativo necesario, para entrar en materia, que es la historia de tu padre, que es la historia de tu padre. Y a mí tu padre me fascina, ¿qué quieres que te diga? A mí, y los amores de tu padre me parecen maravillosos, y las mujeres que tuvo tu padre me parecen maravillosas, o sea,
Y el enamoramiento, o sea, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, el amor, tu padre era un hombre enamorado, o sea, tuvo un montón de mujeres, o sea, olé por tu padre, ¿no? O sea, y tuvo un montón de hijos y bueno, hay partes oscuras, hay una parte oscura, que es que tú lo cuentas todo, o sea, es que la parte del aborto, por ejemplo, una tal, y esa doblez moral que había en tu padre, pero al narrarlo y al verbalizar las zonas oscuras de la vida de tu padre, se produce una cosa muy grande de la literatura, que es la catarsis, el reconocimiento del error, de los fallos. Y entonces, claro, el lector, evidentemente no por eso, o sea, la figura política de tu padre pues será muy controvertida y en Perú pues más, ¿no? Pero el análisis moral y humano que tú haces es absolutamente universal y tú allí entras bien y entiendes, quiero decir que, hombre, a lo mejor gente muy joven que no sepa que la vida es complicada, a lo mejor te diría que tendrías que haber sido muchísimo más severo, muchísimo más agrio, muchísimo más acre, ¿no? Pero yo, desde luego, no te lo voy a decir, sino todo lo contrario. Te voy a decir que reconozco el problema moral que hay detrás de la novela. Me parece que es asombroso que una persona como tú, que eres joven, haya sabido lidiar con ese toro moral importante, con una precisión y con una moralidad y una honestidad que, en mi opinión, es difícil de alcanzar a la edad que tú tienes, y lo has hecho, ¿no? Y ese es otro mérito grande de la novela. La novela está llena de méritos. Yo he dicho méritos literarios, pero es que hay méritos morales, méritos éticos, que la hacen. Yo creo que es un libro imprescindible. Bueno, es un libro imprescindible para cualquier peruano, es un libro imprescindible, por supuesto, porque es la historia del Perú, porque está ahí retratada la historia del Perú. Y para cualquier hijo que tenga algo pendiente con su padre, también es un libro necesario. Por tanto, es un libro que se tiene que comprar, yo creo que el 99% de la población mundial. Y por supuesto se lo tienen que comprar en la librería Alberti. Y con esto, si quieres, podemos empezar a hablar un poco y no sé, si algo que he dicho te provoca alguna reflexión. Hay muchas cosas que puedo hacerte preguntas concretas, pero si quieres ya, pues empezamos. No, me ha entusiasmado tu entusiasmo respecto del personaje, que ciertamente el personaje central del libro es mi padre, el gaucho Cisneros, ¿no? Yo ya no sé si cuando hablo de él hablo del hombre con el que yo viví o del personaje que aparece retratado en este libro. Y es curioso, cuando uno es niño, ¿no? Manuel, no sé si te pasaba, si les pasaba, uno demanda de sus padres una coherencia ética, moral, precisamente, ¿no? ¿Te parece que son seres que deben ser infalibles? Y el menor error lo juzgas con mucha severidad de niño. Y solo cuando vas creciendo vas comprendiendo las complejidades de la vida adulta. Y a mí me hubiese, por supuesto, gustado hacerle muchas preguntas a mi padre. Creo que tú en algún momento, no sé si es en Ordesa o en alguna entrevista sobre Ordesa, dices algo así como que todo aquello que de niño te parece poco importante de la vida de tus padres, claro, con el paso de los años se convierte en lo más importante. Todas esas preguntas que nunca te interesó hacer, de pronto se convierten en las preguntas urgentes que ya no puedes hacer porque precisamente aparecen muchas veces. En tu caso hay un añadido, además, que es que tuviste poco tiempo, porque tú tenías 18 años cuando muere tu padre, ¿no? Sí, 18 años y en ese momento yo creía tener una opinión de mi padre, quería conocerlo como puede un muchacho de 18 conocer a su padre de esa manera, por un lado directa por la experiencia doméstica, pero al mismo tiempo lateral, ¿no? Nuestros padres, por lo general, tienen un trabajo que no conocemos bien, ¿no? Mi padre era el típico, quizás lo único típico de él es que era el padre proveedor, ¿no? Que salía de casa muy temprano, volvía muy tarde, y entonces tenía todo un mundo que yo desconocía, ¿no? Del que tenía algunas referencias. Y esa es otra cosa que se convirtió en una obsesión mientras yo trabajaba este libro, es cómo el pasado de tu padre puede de pronto imponérsete como un enorme enigma, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese periodo de su vida en el que tú no existías ni siquiera como proyecto? ¿Qué hombre era ese que se puede terminar pareciendo a ti, ¿no? ¿En qué hombre se convirtió en él que prefigura tal vez el hombre en el que me voy a convertir yo, si no me estoy convirtiendo ya? Entonces sí, bueno, me ha entusiasmado eso, que te hayas referido a él con destacando esas luces y sombras que tuvo, ¿no? Porque yo siempre he pensado que su mejor patrimonio, su mejor herencia o legado ha sido él como personaje, ¿no? Un hombre considerado villano por un sector de
de la izquierda de mi país, una suerte de héroe castrense para la derecha del Perú, ¿no? Y en términos familiares, por supuesto, un hombre completamente omnipresente, normativo, impenetrable en muchos sentidos. Hay una cosa, una virtud de la novela, es que yo creo que haces de él un hombre, el Gaucho Cisneros, un hombre de su tiempo, ¿no? Con las en ese sentido hay una parte importante de la novela que es la parte documental, que está muy documentada en toda su formación militar, los distintos puestos de responsabilidad que tuvo, que eso van dando al lector una serie de información histórica y social de Perú que hacen que el personaje sea muchísimo más entendible, que se puede entender perfectamente sus posiciones políticas en la coyuntura de su país, ¿no? Verdad que efectivamente para la izquierda siempre será pero la comprensión histórica, que yo creo que es importante, es decir, ver que es un hombre de su tiempo, la novela lo da. En ese sentido te quería preguntar por la documentación, que yo veo que además la novela tiene una gran documentación de tipo histórico y de tipo también personal, de haber seguido los pasos de tu padre. Eso también me gustaría que lo comentaras un poco. Sí, yo antes de escribir la novela había trabajado muchos años en el comercio de Perú, en el diario, y con los años terminé sintiendo que tal vez había trabajado tanto en el periódico, una década casi, un poco más, inconscientemente pensando en el momento de escribir este libro, ¿no? de atacar este libro. Porque hice algo que no sé si es un género que exista, periodismo familiar, digamos, ¿no? Mucha investigación, tratar con fuentes, revisar documentos. Y lo primero son los documentos que uno no sabe que están tan cerca, ¿no? Es decir, la documentación familiar, ¿no? Fotos que ya no miras superficialmente, ¿no? Sino que intentas mirar con mayor detenimiento. Cartas, encontré unas cartas maravillosas de mi abuelo donde hablaba de mi padre a una edad en que mi padre era todo lo contrario al hombre que yo conocía, ¿no? Cuando yo conozco a mi padre tiene 50 y pico de años, es un hombre muy afirmado en la vida, general de división, y en cambio en esas cartas mi abuelo lo retrata como un chico inseguro, desobediente, todo en muchos sentidos muy distinto a como yo lo había conocido y en muchos sentidos muy parecido a como yo era mientras leí esas cartas o había sido pocos años atrás. Entonces fue como reencontrarme con un ámbito de mi padre que a mí se me había escapado por completo. Y después de esas cartas estuvieron los viajes, ¿no? Los viajes a Buenos Aires para conocer o intentar conocer los lugares por donde él se había movido. Y junto con eso, entrevistas, algunas muy incómodas, a gente que trabajó con él, gente que lo vio también crecer dentro del ejército. Eso está muy bien en la novela, esas entrevistas que tú haces con gente complicada desde el punto de vista político están muy bien tratadas en la novela. Sí, yo quería hablar con gente que lo haya admirado, pero también con gente que lo haya resistido, ¿no? Yo recuerdo mucho que en una presentación en Lima una persona se paró y me dijo: yo odiaba a tu padre. Yo escuchaba la voz de tu padre en la radio o en la televisión y se me escarapelaba el cuerpo. Y a mí se me escarapelaba mientras lo decía ella, por supuesto, porque no me costaba asociar a mi padre con ese tipo de impactos, ¿no? Pero me parecía también valioso conocer ese tipo de testimonios. Pero curiosamente, es verdad, una de las preguntas que a mí me obsesionó durante un largo tiempo fue: ¿mi padre habrá mandado a matar? ¿No? ¿Mi padre habrá dado alguna orden? Es un poco el motivo casi moral más profundo de la novela, ¿no? Sí. El que más fuego transmite al lector, ¿no? Porque te enciende mucho por dentro, ¿no? Y además hay un prodigio que tiene la novela, que es que esa pregunta consigues que el lector la asuma casi como si se pusiera en tu pellejo. Eso es una heroicidad literaria, ¿no? Que tú consigues, no sé cómo lo haces, pero yo de repente cuando tú te haces esa pregunta, yo me siento hijo de tu padre, ¿entiendes? Es decir, y yo mismo entro en esa pregunta casi como si fuese tú, ¿no? Y eso es una de las cosas grandes de la literatura, ¿no? Bueno, cuando el libro se publicó en Perú, yo antes cuando lo venía escribiendo, había contactado a la viuda de Julio Ramón Ribeiro, porque supe que mi padre había coincidido con Ribeiro en París, ¿no? Y
y sabía que se habían encontrado algunas veces y me parecía que algún registro debió haber quedado de eso, siendo Ribeiro como era un hombre que escribía absolutamente de todo y siendo ellos dos hombres totalmente distintos, ¿no? Ribeiro un hombre introvertido, antisocial hasta cierto punto, apocado, ¿no? Nada más diferente de Ribeiro que un general del ejército, ¿no? Y conversé con la viuda por teléfono para asegurarme que no hubiese en los textos probablemente inéditos de Ribeiro, en los que habían sido editados yo estaba casi seguro de que no, ninguna referencia a mi padre que me pudiese servir de insumo. Y Elida, sí es, me dijo que le dé 48 horas por favor para revisar cosas, recordaba a mi padre y recordaba algunos encuentros. Al cabo de las 48 horas me dice que no hay ninguna anotación de Ribeiro sobre mi padre. Yo cierro tranquilo la novela, se publica y un ratón de biblioteca de estos que son muy, muy impertinentes me escribe un mail un día diciéndome: ¿sabías que en los diarios de Ribeiro hay 2 anotaciones sobre tu padre? Voy corriendo a buscarlos porque yo tenía los 2 primeros tomos pero no el tercero, y en el tercero están las 2 referencias de Ribeiro sobre mi padre, y en una dice que en una reunión en París, año 78 o 79, después de unos cuantos whiskies, ¿no? Este hombre, ex ministro del Interior de mi país, al que llama como X, no pone el nombre, pero es evidentemente él, le confiesa que mandó torturar a una persona para recuperar una carga de dinamita que pensaban los terroristas utilizar en un atentado. Y Ribeiro dice: no recuerdo exactamente el nombre de la persona torturada, un Fernández o un Martínez o un González, lo que recuerdo es que la carne se me puso de gallina. Y enseguida hace una brillante reflexión Ribeiro sobre la mecánica de la tortura, ¿no? La distancia que existe entre el hombre que la ordena y el hombre que la aplica. Y claro, yo leí eso y dije, no, esto, o sea, si me meto aquí, o es otro libro, o tendría que buscar a los hijos de esa persona. Así que decidí no incluir nunca más ese testimonio, pero sí comentarlo cuando tuviese la oportunidad, porque es el único indicio que yo tengo, y a Ribeiro le creo como lector, también es cierto que mi padre con 4 whiskies encima podía convertirse en un fanfarrón también, pero es el único indicio que yo tengo de que mi padre efectivamente puede haber estado detrás de un acto represor y directamente, digamos, contra los derechos humanos de alguna persona, ¿no? Y sí, felizmente cuando yo leí eso, ya estaba tan imbuido del proyecto, quiero decir, la pugna entre el hijo y el autor, ya la había ganado el autor. Pero ¿no? es que ahí en tu novela hay una cosa maravillosa, que es que el narrador no es Renato, no es la persona que está aquí. Claro, exacto. No eres tú, es otra, es un mestizo, o sea, esto es muy difícil de explicar siempre, ¿no? Entonces la empatía que tienes con el narrador es, por parte del lector, es la búsqueda de la verdad del padre, ¿no? Más que enjuiciarlo, más que someterlo a un juicio sociohistórico, político y condenarlo, es esa búsqueda de la verdad de tu padre, que es de la verdad de un padre, que es la que hace que el lector empatice totalmente con ese narrador, ¿no? Sí, cierto, porque además, digamos, la literatura a mí siempre se me ha antojado como un espacio en el que las disputas ideológicas deben estar como... Es que ¿no? ese es uno de los milagros de tu novela, la disputa ideológica, que todo el mundo sabemos cuál es y ya la hemos visto 100.000 veces, no es la protagonista de esta novela. Exacto, ¿no? sí. Es otra cosa, Sí. porque la literatura dirige siempre los caminos hacia otro sitio que en mi opinión es infinitamente más interesante que el de la disputa ideológica, que ya tiene otros lugares y además son lugares muy concurridos y muy difundidos y muy públicos, ¿no? Y dejamos el ámbito de la literatura para otro tipo de verdades, que son las que hay en tu libro, ¿no? Sí, sin duda no, yo no quería entrar en ese terreno, es decir, era inevitable, por supuesto, referir ese pasado militar, político, por los cargos que él tuvo, por las cosas que dijo, ¿no? Las cosas tremendas que dijo en medios de comunicación. Cuando mi padre murió, me recordaba a mí como un absoluto fanático de mi padre, ¿no? Mi padre aparecía en la televisión y nos juntábamos a verlo como quien va a ver, no sé, jugar a la selección nacional. Y prestaba menos atención en lo que decía, ¿no? Y me quedaba con el hecho, no frívolo, pero tal vez sí ingenuo, de mi papá está en la tele, ¿no?
Y, y solo con los años y tal vez con la investigación fui entendiendo y la revisión de archivos y notas, que ahora no sé de dónde saqué ni tiempo ni energía para hacerlo, de verdad, me fui dando cuenta de la gravedad de algunas de las cosas que dijo y también de la importancia que llegó a tener en el espacio político. Y me parecía asombroso haber convivido con ese hombre, ¿no? Era yo siempre he sentido que lo he conocido a él más de muerto que de vivo, ¿no? De vivo era una presencia muy importante, pero ya te digo, disciplinaria, ¿no? Que mantenía distancia, que no dejaba ver sus grietas, porque era un hombre sentimental, pero con uniforme, ¿no? Que intentaba no dejar ver sus costuras, pero que a veces las dejaba ver, ¿no? Mi padre era muy sentimental. La Y parte amorosa de la novela a mí me parece maravillosa. las cartas que le escribe, que se... Los enamoramientos de tu padre son extraordinarios, son estupendos desde el punto de vista literario. Sí. Sí, A mí me han cautivado mucho como lector, ¿no? Hay sombras que también eres, y yo creo que ahí pues el lector lo ve muy bien cuando tema del aborto luego, cuando esa hipocresía que hay en tu padre, ¿no? Que también era una hipocresía muy de época, ¿no? totalmente, De negar, sí. de negarlo socialmente y aplicarlo tú en tu casa, ¿no? Y una hipocresía conectada con un machismo cerval, ¿no? Totalmente heredado y del que yo tampoco he sido muy consciente durante mucho tiempo, ¿no? Solo con los años te das cuenta que has crecido en una ciudad muy machista como Lima, en una familia muy machista como la mía y con un padre muy machista como el que yo tuve, ¿no? Eh, Además, un machismo subrayado por todos los códigos militares. Eh, y claro, también escribió la novela me sirvió para tratar de refractar ese machismo y darme cuenta de cuán contaminado estaba yo de eso, ¿no? O estoy, ¿no? Porque no creo que Pero también hay un momento uno en se reeduca, ¿no? Pero hay un momento en la novela que a mí me parece también que es cuando un personaje con el que tú te entrevistas dice una cosa muy importante de tu padre, es decir, ese machismo, por supuesto, todo eso es evidente, pero dice que a tu padre lo podían haber corrompido y cita unas empresas, no recuerdo ahora cuándo, ajá, económicamente, una corrupción económica, y que tu padre nunca se dejó. Es decir, que ahí el personaje tiene también esa parte importante de así es. decir, puede ser machista, hipócrita, en fin, estar en donde estuvo políticamente, pero hay una parte importante que es la honestidad personal. Es decir, que no, Totalmente, entonces, totalmente. Mi padre debe haber sido uno de los pocos militares en el Perú. A ver, no, voy a corregirme. Durante la época de Fujimori, mm, ¿no? En la dictadura de Fujimori hubo muchos militares que robaron, claro. ¿no? Enormes cantidades de dinero y se fueron muchos de ellos a la cárcel por eso. Y mi padre sí que era incorruptible, eso sí yo se lo reconozco. Y era además un idealista a ultranza. Cuando el comandante general del ejército en la época de Fujimori le hace un juicio, porque considera que unas declaraciones de mi padre son muy ofensivas hacia él, que bueno, claro, la declaración era, el general Hermoso es un inútil, ¿no? Ujú. Y le hace un juicio por insulto al superior. Digamos, que era una acusación que conllevaba la posibilidad de carcelería. Y yo recuerdo a mi padre en la casa definiendo con su abogado la estrategia para defenderse. Pero el día del juicio mi padre se para, ¿no? Y se olvida de esa estrategia y dice, traigo en el auto una maleta con la ropa lista para irme a la cárcel si usted, señor juez, considera que yo soy culpable. Entonces a mi padre le encantaban esos gestos de principistas, ¿no? Y estaba, por supuesto, seguro de asumir las consecuencias si es que eso ocurría. A mi padre le hubiese encantado, por ejemplo, encantado entre comillas, pero le hubiese encantado ser víctima no de un cáncer de próstata, ¿no? Eso lo dices al final. Nada más triste para un hombre cuya virilidad le ha costado, ¿no? Años de construcción, que morir de un cáncer de próstata. Le hubiese encantado, Morir en acto de como servicio. amigos suyos, ¿no? Morir en un atentado terrorista, Eso ¿no? lo dices al final y eso también es una parte muy brillante de la novela, ¿no? Cuando analizas el cáncer de tu padre casi como una manifestación de todos los males, algo que se le metió, que el Perú tenía que ver con el cáncer de próstata que se mete dentro de la carne de tu padre. Es muy bonito, es muy bonito. Bueno, es como lo que ocurre en la fiesta del Chivo, ¿no? Mm. Con el dictador Trujillo, ¿no? Que también sufre un cáncer de próstata y hay ahí como una paradoja, ¿no? Son hombres tan virilizados y tan masculinos, atacados en el centro de esa masculinidad, ¿no? Eh,
Sí, eso. Hay una cosa también que a mí también como escritor me ha seducido muchísimo, que es la capacidad. Imagino que la novela tendría muchísimas correcciones y trabajos de manuscritos distintos por saber qué se podía y qué no se podía contar, ¿no? Acertar un poco, sobre todo cuando hay juicios morales, ¿no? Es decir, acertar hasta qué punto, qué intensidad de condena, de culpabilización, de señalamiento de la culpa del padre, hasta qué punto se podía, cuál era el grado de honestidad que tú debías a la verdad y cuál era el grado en fin, de comprensión que debías a la figura de tu padre. Imagino que ese debió ser un trabajo psicológico agotador, ¿no? Sí, en especial con un pasaje que está vinculado con una declaración que él hizo en una revista en el año 82. En diciembre del 82, Sendero Luminoso estaba en plena actividad en Ayacucho, la ciudad de la sierra más afectada por la actividad terrorista, por la actividad criminal terrorista, y la gran discusión política de ese momento era si las Fuerzas Armadas y policiales debían entrar, ¿no?, a enfrentar al terrorismo. Y en una entrevista que se volvió célebre, mi padre dice: para que la policía y la Fuerza Armada tenga éxito, tendrían que entrar a un pueblo de 60 personas, reunir a todos, y si ahí hay y matar a todos. Y si ahí hay 3 o 4, ¿no?, la acción estaría justificada. La siguiente pregunta que le hace el entrevistador es: ¿y usted está de acuerdo con esa salida, general? Y mi padre dice: me parece la peor salida, ¿no? Por eso es que yo me opongo a que ingrese el ejército. Pero la gente se quedó con la respuesta anterior, ¿no? Y hasta el día de hoy, Manuel, hasta el día de hoy, en redes sociales, me recuerdan esa frase de mi padre, ¿no?, esa declaración. Ahora mismo que en el Perú hay una tensión política como no la ha habido en muchos años, mucha gente me pregunta por quién hubiera votado tu padre, ¿no? Ahora que hay una disputa entre la candidata de la derecha radical y un candidato de izquierda radical. Y como hay rumores de golpe de Estado en el Perú alimentados por la derecha, también vuelve el fantasma del gaucho, ¿no?, nuevamente. Y la gente me pregunta: ¿y tu padre apoyaría el golpe militar? El otro día conversaba con mi hermana sobre eso, ¿no? Han pasado más de 25 años de la muerte del viejo y seguimos hablando de si él estaría apoyando un golpe. Pero me he desviado, porque cuando mi padre da esa declaración, pasan algunos años y en un programa de televisión, él ya estaba muerto, un político dice, ¿no?, porque como decía el general Cisneros, para combatir al terrorismo había que matar a 60, si es que ahí habían 4 terroristas. Y yo escribí un artículo defendiendo a mi padre. Un artículo que la verdad no sé por qué me sentí llamado a escribir, pero que era claramente un texto de defensa. Y luego, con los años y con la escritura del libro, me di cuenta de que no debí escribir ese artículo porque mi padre pudo haber sido el primero en defenderse de las acusaciones que le hicieron y nunca se defendió. A él le encantaba también de alguna forma representar a ese militar represor, ¿no?, que asustaba, que daba estas declaraciones altisonantes. Y cuando en entrevistas posteriores que yo descubrí en el archivo le preguntaban por aquella polémica, él nunca se permitió aclararlo, ¿no? Se había dado cuenta de que había abierto un boquete y se había convertido en un personaje muy, muy polémico. Y creo que había algo en él que se alimentaba también de ese poder. Por eso es cuando al final, cuando ya es un hombre desahuciado, con el cáncer encima, sin un solo gramo del poder que en su momento tuvo, y está despojado totalmente del aura que durante sus años de actividad lo acompañó, es como una de las pocas veces en que yo lo siento mucho más cercano a mí, ¿no? Y es un hombre sin poder, y es un hombre que ya no es polémico, ya nadie quiere escucharlo, ya las canastas de Navidad ya no llegan como llegaban antes, los amigos desaparecen, y hay tantos libros, ¿no?, donde el hijo se convierte en el padre de su padre. Estoy pensando en el de Philip Roth, Patrimonio, ¿no?, donde también hay este acompañamiento del hijo al padre moribundo, ¿no? Creo que esos años finales fueron especialmente importantes para mí, porque yo no había tenido con él una relación como la que tuvo mi hermana mayor, por ejemplo, ¿no?, que era un amor tórrido, ¿no? Y esos últimos años fueron para mí muy, muy importantes por eso. Pudimos vernos a la cara y
y sentirnos por primera vez, por lo menos yo, ¿no? Un poco más cerca, ¿no? Eso. ¿Qué habría pensado tu padre si leyera el libro, si hubiera podido leer el libro? Déjame servirme un poco de agua para responderte. La distancia política, me imagino que hubiera sido el problema. ¿Tú qué crees? Creo que no le hubiera gustado, por supuesto, pero al mismo tiempo creo que Pero se habría sentido orgulloso de que tú fueses escritor, claro, sin duda. su padre fue escritor, Claro. su abuelo fue escritor. Sí, probablemente. Y bueno, Ese tipo de preguntas ya sé yo. son especulativas, se las A deben mí haber me hecho. las han hecho 1000 veces. ¿Y tú qué respondías y cuando- perdona que haya sido tan... Y que te la haya hecho a ti, como a mí me la han hecho. Déjame 1000 devolverte la pregunta. ¿Qué has respondido cuando te preguntan Pues qué habrían es un dicho tus ámbito, padres de se abre Ordesa? un abismo ahí, ¿no? En realidad es más bonito verlo desde la literatura, ver ese abismo desde la literatura, más que dar una respuesta es tú que te quedas pensativo porque recuperas a tu padre de alguna manera viendo tu libro. Yo pienso que esa generación, hombre, mi padre era distinto al tuyo, ¿no? Pero en circunstancias diferentes, pero la idea de que un hijo escriba un libro, ya que es un acto afirmativo, es un acto de vitalidad, de un sí a la vida, ya de por sí yo creo que un padre aprobaría ese gesto, ¿no? Luego hay una cosa en tu libro que es que fija, tú no juzgas, tú descuentas las cosas que hizo tu padre, pero no dices, no condenas, o sea, es más descriptivo, que Sí. yo creo que esa es una de las grandes virtudes también del libro, es que mi padre tal hizo esto y esto, pero no después de haber contado lo que hizo, no dices culpable, le condeno a tal. No, simplemente es tú vas trasladándole los actos fehacientes, los hechos que hizo tu padre, para que el lector entre, sea él el que decida el juicio, ¿no? Pero en ese sentido es un libro muy cervantino, De acuerdo. porque le da, en la ambigüedad, busca mucho en la moralidad busca lo ambiguo, en la parte moral, como la vida misma, que la vida misma es muy ambigua, ¿no? Que esa es otra de las grandes, a mí me parece de las grandes enseñanzas cervantinas, es el señalamiento de la ambigüedad moral de la vida, ¿no? Que está en tu libro también, ¿no? Yo creo que una de las mayores dificultades fue encontrar el tono. ¿Cómo hablas de tu padre sin que parezca que haya sido tu padre, ¿no? Por lo menos en esos momentos en los que el personaje adquiere todo este protagonismo político y que algo de su oscuridad asoma. Y ahí creo que fue central leer tantos libros sobre el padre, ¿no? Donde... Pero eso cuando tú has escrito un libro sobre el padre y empiezas a leerlo, o sea, de repente, a mí me ha pasado, vamos, la cantidad de libros que hay es brutal. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo me leí muchos durante y después, claro, siempre hay más, ¿no? Pero para mí fue clave eso, leer a Kafka, leer a Roth, leer a Kureishi, leer a Marco Giral Torrente, ¿no? Que hablaban de sus padres, pero siempre colocándolo, digamos, muy conscientes de que eso es un proyecto narrativo, ¿no? Es un trabajo narrativo, de que el padre, por muy cerca que estuviese en la biografía y en la vida, es un personaje que está hecho de palabras y que tiene que tener una relación con el lector, ¿no? Y que las incomodidades que yo sentía hacia mi padre o que mi padre despertaba en mí, también debía despertarlas en el lector, pero a la manera del lector, ¿no? Por eso, para mí, el mejor elogio que pueden hacerte es: pensaba en mi padre mientras leía sobre tu libro, ¿no? Claro. Cosa que, por supuesto, mi familia no ha Es- entendido, ¿no? Pero los lectores que están por detrás de El ese lector cerco familiar... automáticamente piensa en su propio padre, Exacto. que esa es la grandeza de esta literatura, es que el padre de uno da igual, o sea, es el padre del lector, el que como pretexto de tu padre aparece el padre, o sea, tu padre es un pretexto para que el lector ponga el suyo, que es Y tal vez también porque el gaucho conjuga como varios arquetipos de padre, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en el libro de Héctor Abad, ese es un padre moroso, ¿no? Un padre absolutamente querendón, sobre el que no hay ninguna sombra, sus únicos enemigos son los paramilitares, claro.
Entonces es un arquetipo del padre, digamos... Pues son dos libros que dialogan bien, ¿eh? El Sí, tuyo y el de Héctor Abad sí, dialogan bien en cuanto a que generan una historia, por un poco de alguna manera, generan un poco de historia latinoamericana, ¿no? de acuerdo, De de cómo la acuerdo. literatura es capaz de reconstruir historias sentimentales de Latinoamérica, ¿no? De cada uno desde un lado, ¿no? Fíjate que además el tuyo se titula La distancia que nos separa, y la otra es El olvido que seremos, y son construcciones sintácticas en español muy parecidas, suenan muy el olvido que seremos, la distancia que nos separa, ¿no? Y tanto en el caso de Héctor como en el caso de la distancia, era imposible no utilizar la historia de nuestros países como telón de Claro. fondo, porque ambos hombres la Los protagonizaron un dos, momento, ¿no? tanto el padre de Héctor Abad como el tuyo, simbolizan la historia de Colombia y de Perú en este caso. ¿Sabes lo que decía Monterroso cuando leyó, por hablar por también introducir una variante que es el humor, lo que decía Augusto Monterroso cuando leyó la carta al padre de Kafka? ¿Tú sabes lo que dijo? ¿Qué dijo, no? Que la razón la tenía el padre. Dijo, era muy famoso. Dijo, o sea, sabes, la carta al padre de Kafka es un recordatorio de todas las... O sea, es muy duro el Kafka Totalmente. con Es el un, padre. ese es un padre opresivo, Sí, ¿no? Una aplanadora. pero Kafka lo censura constantemente, lo critica, en fin... Y de hecho hay una... pero Monterroso decía, yo he leído esto y el padre era el que tenía razón, no el hijo, ¿no? Y de hecho hay una carta que le envían a Franz Kafka luego de que del diario, amigos del padre de Hermann Kafka, diciéndole, tu padre no era así, ¿no? Todo lo que has dicho ahí de tu padre es mentira. Claro. Y lo que nos invita a pensar que uno construye y elabora al padre desde el lugar donde está, Claro. ¿no? O sea, los amigos de mi padre, por supuesto, tienen una opinión totalmente benevolente de mi padre, Claro. como las mujeres que amó, seguramente, y como los hombres y mujeres que lo resistieron, ¿no? Y que tal vez lo detestaron. Pero uno elabora al padre desde el único lugar que puede, ¿no? En mi caso, el segundo hijo del segundo matrimonio, ¿no? Sí, porque La mirada de mi hermano es distinta. Tus hermanos, por ejemplo, seguro que tienen una visión completamente diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente, bueno, no total, pero sí, sí, sí muy distinta. Mis hermanos mayores, los del primer matrimonio, en realidad el único matrimonio de mi padre, tuvieron a otro padre, ¿no? El padre de ellos era un militar que recién era teniente, ¿no? Mucho más inseguro que el mío, que se iba cambiando de casa constantemente por la propia dinámica de la profesión militar, vivían en villas militares y que claro, no tenía en su horizonte todavía ninguna de las cosas que el padre que yo tuve ya tenía a sus espaldas, ¿no? Ser ministro de Estado 2 veces, poder, el conocimiento del poder. En una entrevista a mi padre le preguntan ¿cuándo se ha sentido con más poder? Y él dice, cuando fui ministro del Interior en el año 78, 79. Ahí literalmente sentía que controlaba todo el país. Y en conversaciones con amigos se jactaba de tener chuponeado telefónicamente al propio presidente. Entonces, claro, era un hombre totalmente diferente, ¿no? Y a mí creo que eso era lo que más me interesaba, o lo que más me obsesionaba. Intentar entrar en contacto con todos esos otros hombres que había sido el gaucho antes de conocerlo como lo conocí. Dices, era un hombre que no creía ni en Dios ni en la ciencia. Sí, Ese es totalmente. el momento. Sí. Eso es muy moderno. No sé, sí, 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 sí. Yo solo subrayé y puse como yo, puse, Como yo. sí me gustó mucho. No creía ni en Dios ni en la ciencia, me pareció. Hay cosas, hay momentos, ese es un momento, hay otro momento muy bonito que es cuando dices, mis padres eran amantes, no eran un matrimonio, eran amantes, ¿no? Eso Sí. era muy bonito también, ¿no? Sí, claro, cuando eres chico, ¿no? La palabra amante despierta en uno, digamos, todas las resistencias, ¿no? Pero es muy bonito decir, mis padres no eran un matrimonio, eran amantes. Eso Sí, sí. es muy bonito. Sí, digamos, sí, pero también fue incómodo llegar a esa verdad, digamos, no poder decirla, poder escribir esas palabras que tal vez en otras circunstancias sonarían como apócrifas, ¿no? Como malas palabras, ¿no? Pero respecto de la religión, hay una anécdota que está en la novela, me parece, en el día de mi confirmación, ¿no? Yo elijo como padrino a un tío con el que en realidad no tenía mayor relación, pero lo elijo porque es joven, lo elijo porque toca música, porque trabaja con computadoras, y me gusta tener un padrino así, ¿no?
no elijo a mi padre porque primero que no cree en Dios y segundo que es un hombre mayor cuya vejez a los 14 años me da vergüenza, ¿no? Cuando iba a recogerme al colegio, ya mi padre era un hombre de 60 años, ¿no? Y me daba vergüenza, ¿no? Esas idioteces que tiene uno de chico, ¿no? Me avergonzaba la vejez de mi padre. Y este tío nunca llega a la ceremonia y cuando yo me paro a recibir el crisma, me paro sin padrino, todos mis compañeros van con su padrino detrás, que les están agarrando el hombro, y de pronto siento una mano en el hombro y yo pensé, llegó mi padrino por fin y volteo y era mi padre. Y ese fue un gesto súper bonito porque yo lo asocio con su idealismo, ¿no? Es como decir, yo no creo en Dios, ¿no? Este sacramento probablemente no significa nada para mí, pero mi hijo no puede llegar sin padrino al altar, ¿no? Eso estaba muy bien. Muy bien. Pues bueno, no sé, yo ya si queréis preguntar también, ¿no? Cedemos un poco espacio al público, ¿no? Si quiere preguntar a alguien, llevamos ya charlando un rato, ¿no? Lola, Sí, bueno, hay aquí amigos lectores que están preguntando. que están atentos. No, todavía no ha saltado ninguna pregunta, pero quizás sea el momento, ¿no? De lanzar preguntas, ¿no? Yo te quería preguntar, Manuel, con el permiso de Lola, Claro. hablando de estos libros sobre los padres, ¿no? Si para escribir Ordesa tú habías también leído muchos libros sobre los Había padres. leído alguno, pero no especialmente, no digamos. especialmente. Había leído alguno, pero no porque me los habían, no por el tema, sino porque habían caído en mis manos, no porque yo persiguiese libros sobre el padre, ¿no? En absoluto. Luego ya, una vez que escribí un libro sobre mis padres, entonces sí que ya empecé a tener curiosidad y ya me dediqué y entonces como a ti te habrá pasado, de repente descubrí que había 50.000 libros. Incluso llegué a pensar, fíjate, esto ya casi es un poco humorístico, ¿no? Que la Biblia era el primero, porque la Biblia es, claro, la Biblia es Jesucristo hablando con su padre, o sea, es la historia de un señor que está todo el día pensando en su padre, padre mío, no sé qué, padre mío, está todo el rato y está haciendo todo lo que está haciendo, lo está haciendo para que lo vea su padre, ¿no? Además la Biblia es un surtidor de historias de hijos desobedientes, ¿no? Que se pelean con el padre, ¿no? Adán. Sí, y, claro, entonces probablemente yo creo que es el tema más, yo qué sé, más fuerte de la literatura, el más... Y que no está solo en la literatura, ¿no? Porque claro, o sea, uno digamos, es un tema tan arquetípico que excede la literatura y está, por ejemplo, no sé, creo que en todas las... en muchos contenidos culturales. Si uno piensa en la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Qué cosa es la Guerra de las Galaxias sino también la búsqueda del padre de alguna manera, ¿no? Por supuesto, montada como una película de ciencia ficción, pero el nervio argumental está relacionado con un joven que busca al padre, ¿no? Y que trata de llegar a él, aun cuando él es encarna, digamos, lo más terrorífico. Luego surgen otras, a partir de la búsqueda del padre, luego surgen otros temas, claro, pues surge el tema del tiempo también, es decir, a partir de, tú, por ejemplo, pues pones, rescatas toda una temporalidad, ¿no? Que es el Perú de la época de tu padre, entonces también aparece, y luego ya aparece el tema del amor, aparece, digamos que desde el padre atisbas ya otro montón de temas que surgen de esa búsqueda, ¿no? Sí, sí. Y hay uno que está muy relacionado con el tema del padre, que a mí yo en mi caso lo he sentido mucho, que es el tema del tiempo, ¿no? Que está también dentro, porque claro, es decir, tu padre es alguien que está antes que tú, y tú heredas, y de hecho tú sigues a tu padre, o sea, ves esa línea de vida y muerte, ¿no? Tu padre te ha precedido en la vida y te precede en la muerte y anuncia también tu propia desaparición, ¿no? Y ahí está también ese eje del tema del tiempo, como tú también estás en un momento en que vas a te conviertes en padre y anuncias lo mismo a tu hijo, ¿no? Entonces casi hay una parte de antropología filosófica muy fuerte en ese tema, ¿no? Que se ve en las novelas sobre el tema del padre, ¿no? Sí, el pasado del padre como el futuro del hijo son dos espacios enigmáticos a los que no vamos a tener acceso, ¿no? A mí siempre me gusta pensarlo en una analogía, otra vez, audiovisual, ¿no? Los padres son como una película que uno empieza a ver tarde, ¿no? Es como cuando entras al cine
y la película ahí empezó y te cuesta un rato entender por qué los actores están tomando esas decisiones. Al final sacas conclusiones, ¿no? Y esos son los padres, son películas que uno empieza a ver tarde. Pero los hijos, yo los entiendo más como la primera temporada de una serie, ¿no? Te encantó la primera temporada, pero luego la siguiente no la entiendes bien, ¿no? Cambió el idioma, cambió la Pero, locación. por ejemplo, tus hijos es evidente que les haces un regalo inmenso, que es este libro, ¿no? O sea, dentro de 25 años, cuando tus hijos lean este libro, tendrán un retrato de su abuelo maravilloso, ¿no? O sea, tendrán una conexión en el tiempo, ¿no? Tal vez uno escribe los libros que le hubiese también Claro. gustado haber tenido a la mano, ¿no? Mi padre no hablaba de su padre, salvo en contadas ocasiones, y claro, me hubiese encantado tener aunque tal vez si hubiese tenido un libro, no hubiese escrito este, tal vez, ¿no? También puede Eso ser. es un misterio, porque yo eso lo he visto en mucha gente. Mi padre tampoco hablaba del suyo. Eso es una cosa que debe haber alguna razón de carácter social o emocional, ¿no? ¿No lo recuerdas hablando de tu abuelo? No, se hablaba no hablaba por temas también de la historia de España, relacionados en este caso con el franquismo, no hablaba de su padre, no hablaba nada de su padre, nunca. De hecho, bueno, tengo 2 o 3 imágenes de recuerdos de cuando mi padre, alguno de carácter cómico, porque es que mi padre también tenía a veces hacía pasos de comedia. Me acuerdo un 1 de noviembre, que es el día de Todos los Santos, que mi padre y yo fuimos al cementerio de Barbastro y en la parte de la más alta de los nichos había unos nichos donde no aparecían ni nombres ni nada, que estaban con arenisca que se caía y tal, y mi padre dijo, por ahí debe estar tu abuelo, me dijo. O sea, de una manera... Esa es una parte de idiosincrasia aragonesa, ¿no? Que teníamos un sentido del humor un poco exagerado, ¿no? Y pocas veces más, ese fue de las pocas veces que me habló mi padre del suyo, ¿no? Pero quitando la anécdota, obviando la anécdota, a lo que iba, que es que algo debe haber en esa generación, yo creo que sería algo moral, que les incomodaba hablar de sus padres, ¿no? Porque lo he visto también, muchos lectores míos me lo han dicho, es decir, mi padre no hablaba del suyo, ¿no? Y es decir, parece que allí debe haber algo, porque nosotros, claro, nosotros somos seres sociales y tú y yo estamos aquí viviendo en el 2021, donde nuestra relación con nuestros hijos y nuestra manera de entender el mundo es absolutamente distinta a la de tu padre o el mío, ¿no? Y hemos sentido la necesidad de escribir y sobre nuestros padres. Hemos necesitado, precisamente para entenderlos y para entender por qué no hablaban de su padre y para entender cómo eran. Y claro, ¿por qué eran? Pues porque vivieron hace 50 años y el mundo hace 50 años era distinto, ¿no? Claro. Y la literatura, de alguna manera, es uno de los testimonios más preciados para señalar eso, ¿no? Es decir, la gente que vivió hace 50 años era distinta porque el mundo era distinto, ¿no? Y si ahora nosotros decimos sentimientos y no tenemos ningún problema en hablar de sentimientos, pues nuestros padres sí los tenían porque el mundo era diferente, ¿no? Sí, en ese sentido el gaucho Cisneros era un hombre totalmente de su tiempo, y de su claro. generación, ¿no? Pero eso la literatura creo que es pero es que nosotros también lo somos. Es que dentro de 50 años, cuando alguien dirá de nosotros, digan, pues sí, mira, Renato Cisneros pues era un hombre de su tiempo, claro, evidentemente. Pero eso yo creo que es una de las grandes cosas que hace la literatura, ¿no? Y tú, por ejemplo, has vivido con tus hijos algo que yo estoy ya experimentando ahora, que es la desaparición del principio de autoría, por ejemplo, bueno, que es una cosa que, por ejemplo, que hace... El principio de interés, el principio... O sea, pero es que me parece increíble que en tan poco tiempo eso haya cambiado drásticamente. Sí, o sea, pues cuando prepárate porque vamos, ya puedes, vamos, por supuesto, fíjate. Hay una pregunta que nos hace aquí, les cuento, dice, hola, me gustaría preguntarle a Renato si compartió con sus hermanos antes de publicar el libro y si tuviste algún conflicto por este motivo. Bueno, todos sabían que yo estaba escribiendo un libro sobre mi padre porque los entrevisté a cada uno por separado y tratando de alejarlos de los lugares donde normalmente nos veíamos. Yo tengo la teoría, que no está por supuesto científicamente probada, es solo una idea, de que mientras más lejos puedas conversar con la gente con la que compartes en ciertos ámbitos, tal vez mayores verdades puedan salir o
o mejores testimonios. Mientras más insegura se sienta la gente respecto de su entorno, o más que insegura, mientras menos ejerza el rol típico, ¿no? Pueda soltarse y decir más cosas. Entonces todos sabían que yo estaba escribiendo un libro, pero claro, probablemente esperaban un libro, no sé, más apologético, honorífico, no una novela de no ficción como la que terminó, la que siempre quise escribir en realidad, ¿no? Yo no había pensado en otro tipo de libro, sino en uno más parecido a este. Y tal vez se decepcionaron tanto porque, sobre todo los mayores, porque sintieron que estaban siendo contadas cosas que ellos no me habían autorizado, ¿no? Pero bueno, uno con sus familias, yo siempre digo, ¿no? Las familias tienen que estar muy jodidas para procrear un escritor, ¿no? Y lo peor que le puede pasar a una familia es tener un escritor entre sus filas que a la hora de la hora también es un poco traidor, digamos, ¿no? Es como si las familias son como las mafias que te educan para que no violes sus secretos, no traiciones sus códigos y no te apartes, ¿no? del rebaño. Pues el escritor hace exactamente lo contrario, ¿no? El escritor está más bien como construido para abdicar de todo ese orden y cuestionarlo y subvertirlo un poco. Pero sí, la respuesta es, si sabían, tuvieron una mala relación con el libro, creo que la tienen porque no he vuelto a hablar con los mayores, y los menores, mi hermana mayor, quiero decir, mis hermanos de padre y madre, mi hermana mayor lo leyó y tiene sus diferencias, pero ella es lo suficientemente inteligente como para no hablar del libro, y mi hermano hizo tal vez lo más inteligente, el menor, no lo leyó, hasta ahora no lo leyó. Entonces esa es la relación de mis hermanos con Pues la sin novela. embargo, fíjate que ahí, que yo de alguna manera también, pues, me puedo sentir muy cerca de lo que dices. Yo creo que hay algo maravilloso, que es que tú, yo si fuese tu hermano, yo estaría encantado con el libro. O sea, porque sacas del olvido a tu padre para siempre, ¿no? O sea, ese acto de... A mí me parece, o sea, yo entiendo que las familias, pues, joder, claro, pues, sí, las familias quieren relatos agiográficos, ¿no? Sí, pero Claro. es que la literatura no es eso, ¿no? Pero un hijo que escribe un libro sobre su padre, como el tuyo, ¿no? Los hermanos tienen, o sea, yo estaría, porque es que ya es, lo has hecho inmortal, ¿no? Le has dado, o sea, es una afirmación de vida importantísimo, ¿no? Ahí la pregunta que suele surgir es, para la que también hay, creo yo, múltiples respuestas y que seguramente te la han hecho, es ¿por qué contar la historia de otros? ¿No? ¿Qué derecho tenemos de contar Pero las si hay, historias privadas de los demás? pero tu libro nace de, como nacía el mío también, de una honestidad clara, ¿no? Es decir, que no, tú no quieres hacer sangre ni Exacto. vengarte de nadie, tú quieres comprender. Yo creo que tú quieres comprender y los seres humanos tienen derecho a comprender. Entonces es absolutamente honesto, ¿no? O sea que yo desde ese punto de vista yo siempre lo entendí así en mi caso, ¿no? Aparte que a mí también me preguntaron eso, pero claro, ¿tú qué derecho tienes de hablar para hablar de vidas que, pues el derecho a comprender? Yo no busco juzgar a nadie, sino comprender. Hmm. Y el acto de comprender es profundamente humano, ¿no? Y, y además hay una cosa añadida, que es que es uno, o sea, quieras que no, es un homenaje a la vida de tu padre. O sea, tu padre va a estar en ese libro, es un templo. O sea, tú acabas construyendo un templo en donde está tu padre, ¿no? Y siempre que abras ese libro estarás hablando con él, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque de alguna manera la literatura se convierte en el mecanismo a través del cual le das vida al hombre que te dio vida a Claro, ti, ¿no? Lo claro. haces, sí, eso, permanecer, existir de otra manera. Es una afirmación de la vida en un sentido más allá fíjate, más allá del bien y del mal. Es casi, en términos nietzscheanos, escribir un libro sobre tu padre es una afirmación de vida más allá del bien y del mal, más allá de cualquier acto moral, cualquier acto sociopolítico de juicio, ¿no? Y Tenemos que ir sí, acabando sí. porque ya estamos un poco, el formato Instagram nos comprime un poco, ¿no? Seguro que hay muchísimas más preguntas. Yo creo que lo mejor es acercarse a este libro, Renato Cisneros, La distancia que nos separa. Hay una breve frase de Marcos Giralt Torrente en la faja del libro que dice: un magnífico libro que no dejará indiferente a quien se adentre en sus páginas.
me parece que la distancia que nos separa es esto, y Manuel Vilas lo ha sabido leer perfectamente, ¿no? Dos escritores hermanados por un tema universal como es el padre en Ordesa y el padre de Renato Cisneros. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por estar aquí, ha sido un placer escucharos. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta presentación. El libro está disponible en nuestra web, Renato va a dejar ejemplares firmados. Y bueno, pues que os esperamos pronto a todos. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias. Y muchas gracias. De verdad, muchas gracias.